Dios le bendiga. Amén. Nosotros nos gozamos. No sé si tienen que poner el audio que sale de ahí, ¿no? Sí, lo cambié. Nosotros estamos agradecidos con el Señor que nos permite una vez más pues reunirnos por estos medios para agradecerle porque Él ha sido bueno con nosotros. Le damos la bienvenida a todas las personas que están integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Nosotros nos gozamos, estamos contentos de que estén compartiendo con nosotros este estudio de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando ahora la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Nosotros la semana pasada vimos que la existencia de Dios, Pablo le explica que la existencia de Dios se hace evidente por la creación. Dios se revela al ser humano mediante la creación, o sea que aquella pregunta acerca de la persona que no le ha llegado el mensaje del evangelio de qué sucederá con aquella persona, Dios se les revela a todo el mundo mediante la creación. La creación habla acerca, apunta a que tiene un creador, de que existe el creador, pero el ser humano se ha rebelado en contra de la voluntad de Dios, en contra del plan de Dios. Y hablamos que por eso entonces la ira de Dios se ha manifestado en contra de la humanidad. Y esta ira de que Pablo habla en el capítulo 1 no es una ira de que el Señor envió una tormenta, sino que hizo un tipo de desastre natural, sino que ha permitido que el ser humano se desvíe y que haga cumpla con sus propios deseos, cumpla con lo que tiene el ser humano en su corazón. Y así se ha revelado entonces la ira de Dios al ser humano, permitiendo que el ser humano se deslice en su voluntad, que cumpla su voluntad, dándolo a sus deseos que son destructores en contra de su naturaleza. El ser humano entonces justifica sus acciones con explicaciones absurdas que no tienen sentido. El ser humano se ha convertido en alguien que, profesando ser sabio, entonces se ha hecho necio. Y cuando Pablo entonces escribe en este capítulo 1 en contra de las personas que no conocen de Dios, en contra de las personas que se han desviado, en contra de la naturaleza, en contra de la voluntad de Dios, el hombre religioso aplaude. Tal vez el hombre religioso dice amén. Tal vez el judío que conoce la ley dice amén. Dice que aquellas personas están condenadas. Pero Pablo no se va a quedar así, sino que Pablo en el libro de Romanos, en estos 2 primeros capítulos, él va a abarcar aún mucho más. Y en el día de hoy él se va a referir entonces a aquel hombre que en su mente, en su exterior, es un hombre que está correcto, es moralmente correcto. Se va a referir en contra del judío religioso también y va a señalar la culpabilidad que tiene. Vamos a leer, para empezar este estudio del día de hoy, del capítulo 2 de los Romanos, vamos a dar lectura a los primeros 13 versículos de este capítulo 2 de los Romanos. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego.
pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos das esta oportunidad de reunirnos, Dios mío, para compartir tu palabra. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control, dominio de todo lo que hacemos, Padre Santo, que obre en nuestros corazones de acuerdo a lo que, al mensaje que tú tienes para nosotros, que tú te manifiestes en medio de nosotros el día de hoy, que tú obres en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, Dios mío, que tú nos transformes, Señor, mediante tu palabra, Padre Santo, que nos hable mediante tu palabra, Padre Santo, que salgamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos confiando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Cuando nosotros vemos a una persona o escuchamos a una persona hablar, nosotros no sabemos si estamos viendo y escuchando a quién es esta persona en realidad. Muchas veces la persona se muestra ante los demás, se presenta ante los demás como si tuviera una máscara, como la persona que no necesariamente es. Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes en los Estados Unidos, tal vez el segundo presidente más importante en la historia de la nación americana, él dijo una frase, él decía: puedes engañar a todas las personas durante algún tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo, decía él. Pero yo diría aún algo más allá. Porque el ser humano muchas veces se comporta como que puede engañar al mundo y como si pudiera engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Dios no juzga de acuerdo a las apariencias, sino que Dios juzga de acuerdo a lo que está en la mente, en el corazón del ser humano. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras intenciones. En 1922, un arqueólogo descubrió la tumba de un antiguo faraón, conocido como el faraón, el rey Tut. Y al abrir el ataúd exterior de este gran hallazgo arqueológico, se encontró que adentro de ese ataúd estaba adornado, lleno de oro, muy bonito por donde quiera, y había entonces otro ataúd. Y cuando abrió aquel otro ataúd, el segundo ataúd, tenía lo mismo, estaba adornado, lleno de oro, y había un tercer ataúd. Cuando abrió el tercer ataúd, también el cuarto ataúd estaba lleno de oro, pero cuando abrió el cuarto ataúd, entonces se encontró con los restos de lo que fue aquel antiguo faraón de Egipto, el rey Tut. Y el rey Tut tenía sobre su cara una máscara de oro macizo completamente. Pero cuando quitaron aquella máscara de oro macizo que estaba cubriendo la cara, adornando la cara de aquel rey Tut, lo que encontraron fue un cuerpo sin vida, un cuerpo deteriorado, unos restos de una persona descompuesta, un cadáver seco, un cadáver polvoriento, un cadáver sin vida. Las máscaras, los adornos, la conducta humana puede engañar a las personas que tenemos en nuestro alrededor, pero no cambia la realidad de lo que hay en la vida y en el corazón humano. La belleza exterior puede ocultar muchas cosas, pero no le oculta nada ante los ojos de Dios. Pablo se dirige a un grupo de personas religiosas que apoyan ese mensaje que él habló en el capítulo 1, que se dirigió en contra del hombre pagano,
del hombre que se va en contra de la naturaleza. Pero ahora Pablo no los deja a ellos sin culpa, sino que se dirige en contra del hombre que se siente moralmente superior, que se indignaban de los pecados de los demás, pero que no se indignaban del pecado suyo. El tema de Pablo a los romanos en este capítulo 2 es el juicio de Dios, que se expresa de una manera y empieza desde el principio del capítulo diciendo que no tenemos excusa, que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que tú juzgas. Pues de lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es sorprendente lo feo que se ve el pecado de nosotros en otra persona. Se ve muy feo en otra persona, pero cuando está en nosotros, nosotros presentamos cualquier tipo de excusa para justificar nuestro comportamiento. No es que la crianza que a mí me dieron, no es que yo soy así. Uno busca mil maneras de poder justificar el pecado de uno, pero cuando lo ven otros se ve feo. Y el juicio de Dios es conforme a la verdad. Y por lo tanto, el ser humano no podrá tener ningún disfraz que lo haga escapar del juicio de Dios. Puede engañar al otro ser humano, pero no puede engañar a Dios. En el idioma griego, la palabra hipócrita viene de actor, de actuar. Y aquellos días cuando tenían el teatro griego, los actores, las actrices, para reflejar las emociones, se ponían máscaras. No necesariamente hacían y reflejaban las emociones en su propio rostro, sino que se ponían una máscara sonriendo sobre su rostro para expresar felicidad. Se ponían una máscara que reflejaba tristeza sobre su rostro para reflejar dolor o algún tipo de tristeza. Eso se conocía, esa máscara se conocía como hipocresía, y de ahí viene la palabra de hacer algo que no es necesariamente lo que está en el corazón, lo que está en el ser humano. Y la persona no será juzgada por la máscara que tiene. Habrá un día donde la máscara, donde lo que será quitada, donde lo que está en el corazón del ser humano será revelado, y el corazón del ser humano está completamente desnudo ante aquel que juzgará al ser humano. Que juzgará al ser humano, dice Pablo, de acuerdo a cada cual, de acuerdo a la verdad. Dios conoce la verdad y juzgará a cada uno según la verdad, sin importar el cargo que ocupe la persona. Sin importar la fama que tenga la persona, sin importar el prestigio que haya alcanzado una persona. El hipócrita no entiende, se conduce como que Dios no conoce la verdad, como que puede engañar a Dios, y lo hace entonces que cometa ese tipo de error. Que cometa el error de que crea que la apariencia es lo único que importa. Y ese error el Señor lo corrigió cuando se dirigió a los fariseos, y lo vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 25 al 28. El Señor Jesucristo se dirigió en contra de ellos y les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aleluya. Eso suena como aquel descubrimiento de la tumba al faraón egipcio Tú. Por fuera hermoso, lleno de oro, pero por dentro pudrición, huesos muertos. A eso se refiere Jesús ante los fariseos, ante los escribas. Pablo se refiere a estas personas que creen que la apariencia, quien cree que la obediencia, la apariencia de la obediencia exterior es
lo que importa, porque logran engañar al hombre y piensan que engañando al hombre también están engañando a Dios. En las bienaventuranzas el Señor también explicó acerca de esto, explicó acerca de que el odio a nuestro prójimo, de acuerdo a Dios, es homicidio. Que el tener el deseo, codiciar a una mujer con el corazón, se convierte en adulterio también. Vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También el 27 y el 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que está en el corazón del ser humano, y no será juzgado solamente por su apariencia exterior, no solamente por lo que hace, sino también por lo que está en su corazón. Mirando el pecado, hay personas que cuando ven que la persona comete el pecado, comete infracción, hace crímenes, hace cosas malas, también hay una equivocación en lo que la persona malinterpreta lo que es la paciencia de Dios para el ser humano. Pero Dios es paciente, Dios es tolerante con nosotros. Dios, cuando el ser humano comete un pecado, no lo mata en el instante, no lo elimina en el instante. Dios tiene mucha paciencia. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la paciencia que tiene Dios con la humanidad. Yo creo que si fuéramos nosotros en el momento que alguien hace un mal grave, un mal de lo cual la sociedad se indigna en contra del crimen, yo creo que si fuera uno de nosotros actuara de una manera distinta. Pero Dios es paciente en contra del pecado. Nosotros cuando vemos a alguien que comete un gran mal, un gran pecado, y vemos que sabemos que tal vez de acuerdo a la justicia, que tal vez salga libre sabiendo que la persona es culpable, nosotros tal vez nos enojamos, nosotros tal vez nos quejamos y decimos cómo va a ser que eso pueda suceder, pero así muchas veces sucede. Pero cuando pedimos y oramos y pedimos que Dios cumpla justicia en el caso, que la persona pague por lo que ha hecho. Pero cuando se trata de que nosotros tenemos una ofensa o hacemos algo que no le agrada a Dios, no es lo mismo que nosotros pedimos, sino que en ese momento nosotros pedimos misericordia para con nosotros. Nosotros queremos la justicia de Dios para con los demás, que Dios ejecute su justicia rápida en contra de quien nos ofende a nosotros, de quien nos hace mal. Pero si nosotros ofendemos al otro, nosotros queremos para nosotros la gracia de Dios, queremos para nosotros la misericordia de Dios. Y eso es lo que está en el corazón del ser humano. Y el ser humano a veces malinterpreta lo que es la paciencia de Dios con que Dios tal vez está de acuerdo, o con que Dios no pasará juicio en contra del pecado, o con que Dios no le importa lo que está sucediendo. Pero eso no es así. ¿Por qué Dios no juzga el pecado de inmediato? ¿Por qué Dios, cuando la gente falla, cuando la gente comete un crimen grave, no lo elimina de este mundo, no lo fulmina en ese momento? Eso sucede, Dios no lo hace por el amor que Dios tiene con la humanidad, por la paciencia que Dios tiene con la humanidad, porque la intención de Dios es que el ser humano se arrepienta y que el ser humano sea salvo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea que el retraso del juicio de Dios no quiere decir que Dios no va a traer juicio en contra de la humanidad y debe dictar cuál es nuestro comportamiento también. Segundo también, porque Dios no condena al hombre inmediatamente, porque Dios espera a que el pecado madure. Si nosotros observamos, el pecado de la humanidad está como aquella mata que tiene un fruto que está a punto de caerse, que sabemos que está más grande que la rama que lo está sosteniendo. Así está esperando el comportamiento que nosotros vemos en el día de hoy, se refleja a lo pronto que está en aproximarse el juicio de Dios en contra de la humanidad. El juicio, el pecado del ser humano continúa aumentando y continúa acumulándose, y cuando venga el juicio en contra de la humanidad, vendrá un juicio en el que Dios lo condenará entonces con creces, con interés. Es como una represa que retiene el juicio de Dios, y mientras está pasando el tiempo, mientras se está acumulando el pecado, el nivel del agua en la represa sigue creciendo hasta que aquella puerta de la represa se rompe y viene juicio en contra de la humanidad. Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra a causa de los 3 ángeles que vienen, advirtiendo acerca de la ira de Dios que va a ser derramada en contra de la humanidad. La tierra en la que nosotros vivimos se está madurando, se está preparando para el juicio de Dios. Cuando nosotros vemos las cosas que suceden en el mundo, nosotros podemos preguntarnos: ¿cuán cerca está el juicio de Dios? ¿Cuánto más Dios puede esperar antes de que Dios juzgue al mundo? La Biblia dice que así sucedió también en el tiempo de Noé. Así Noé predicó que venía juicio en contra de la tierra, que venía el diluvio. Sin embargo, las personas a las cuales Noé le predicaba se burlaban de él. No creían que venía juicio en contra de la tierra. Así sucede en el día de hoy. La palabra de Dios es predicada. El mensaje de la palabra es que viene juicio en contra de esta tierra. Sin embargo, la gente ignora el mensaje, así como la gente ignoró el mensaje en el día de Noé, hasta que vino el juicio de Dios, vino el diluvio y todos perecieron. Y aquella persona, aquel religioso que no se arrepiente, no escapará del juicio que viene. Dice el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El juicio de Dios es conforme al evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia del evangelio es que aunque nosotros por nuestro pecado no merecíamos la muerte, Dios en su amor por la humanidad envió a su Hijo unigénito para que tomara el castigo que a nosotros nos correspondía, que murió por nosotros, que el Señor murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y el evangelio en el día de hoy, cuando es predicado, aquel que lo cree es salvo. O sea que en el día de hoy, el evangelio, aquel que lo cree es salvo. El evangelio nos ofrece salvación en el día de hoy. Pero ese mismo evangelio que nos ofrece salvación en el día de hoy mediante la obra del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, es el mismo evangelio que condenará a todo aquel que rechazó este mensaje glorioso en aquel día en el que el Señor Jesucristo juzgará a la humanidad. El mismo evangelio que nos dice que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Aquel que murió y resucitó será aquel que es salvación para nosotros en el día de hoy, que en aquel día estará juzgando entonces a la humanidad, condenará a la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo
fue para salvarnos, pero aquella muerte del Señor Jesucristo que fue para salvarnos será la condenación de todo aquel que rechaza el mensaje del Evangelio. Es como aquel coro que nos dice que exhorta al ser humano que estamos a tiempo, que dice: líbrate de la ira que vendrá. Líbrate. Eso es lo que nos ofrece el Evangelio en el día de hoy. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. En el profeta Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el que tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El día de hoy es el día que la salvación está disponible, pero vendrá un día como cuando en el día de Noé vino el diluvio, las puertas del arca fueron cerradas y ya no hubo oportunidad para que nadie entrara. El día de salvación es hoy. Segunda de Corintios 6:2 dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es hoy, cuando se presenta el Evangelio, cuando el Evangelio es para salvación para todo aquel que lo cree. Pero vendrá un día donde esa misma oportunidad de salvación que el ser humano rechaza en el día de hoy lo apuntará y lo condenará por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice el versículo 17 en adelante: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Ahora Pablo está, además de incluir al hombre moral, está incluyendo entonces a su nación, al pueblo judío, al judío religioso. El nombre de ser judío viene de Judá. Bueno, sabemos que el pueblo judío es la descendencia de Abraham. Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de su parentela. Le prometió descendencia a Abraham, prometió que de su descendencia vendría el Mesías. Pero de la descendencia de Abraham vino Isaac, vino Jacob. Y en su lecho de muerte, cuando Jacob estaba a punto de morir, Jacob profetizó sobre cada uno de sus hijos. Y dio a entender mediante la obra de Dios en él, profetizando por medio del Espíritu Santo, que Judá, de la descendencia de su cuarto hijo de Judá, vendría el Mesías. Judá significa alabanza, y de ahí viene el nombre del pueblo judío, del cuarto hijo de Jacob, de Judá. Y ellos se sentían que tenían el privilegio de que eran hijos de Abraham. Incluso existían creencias que ellos enseñaban en aquel tiempo que decían que el judío no tenía la posibilidad de ir al infierno. Decía que Abraham estaba parado en las puertas del infierno y no permitiría que uno de sus hijos entrara en el infierno. Pero sabemos que no es así. También ellos creían que la salvación era solamente para los judíos. Creían que para una persona salvarse tenía que pasar por los reglamentos para convertirse en un judío. Y ellos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Y Él se está dirigiendo a ellos que se creen que son superiores espiritualmente a los demás, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus enseñanzas. Se piensan que son superiores. Y Él les dice: mira, al enseñar a los otros, no te escuchas a ti mismo.
No estás aprendiendo de tus propias enseñanzas. Enseñas y lo que enseñas, tú te comportas de una manera distinta a lo que tú estás enseñando. Pero esa crítica que Pablo le hace a los judíos religiosos no es una crítica que es solamente para ellos, sino que es una crítica para todos. Es una crítica, es algo en la que cualquier persona puede caer. Cada persona que enseña tiene que ser ministrado por su enseñanza antes de poder enseñarlo a los demás. Cuando uno predica la palabra, no tiene que ser ministrado por la palabra antes de enseñar a los demás. La palabra no es, vamos a ver cómo reacciona fulanito o fulanita. Es lo que me está ministrando a mí, de lo que me ministra a mí, es de lo que yo entonces puedo dar. Es el cambio que la palabra puede hacer en mí. La palabra confronta a cada aquel que presenta el mensaje, pero también confronta a aquel que escucha el mensaje. Muchas veces cuando la persona escucha un mensaje, lo primero que piensa, yo quisiera que fulanito o mengano escuchara el mensaje. Escucha el mensaje y mira hacia atrás. Eso tal vez es con el que está sentado atrás de mí, con el que está sentado al lado de mí, y no internaliza, no deja que sea confrontado por el mensaje de la palabra de Dios. Pero el mensaje de la palabra de Dios nosotros debemos aplicarlo a nuestra vida. Cuando Dios nos habla en su palabra, es una palabra, un mensaje que está personalizado para nosotros mismos. Es un mensaje que transforma nuestra vida. Dejemos que seamos transformados por la palabra. Seamos abiertos al mensaje que Dios nos trae semana tras semana mediante la palabra de Dios. Jesús, hablando acerca de aquellos que aparentaban exteriormente tener una consagración más alta que los demás, en una ocasión le dijo a sus discípulos algo que a ellos los dejó sorprendidos. Y él les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso fue un golpe duro para ellos. Eso fue una palabra fuerte para los discípulos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos tenían una reputación intachable ante el pueblo. Tenían una reputación de ser lo más santo, lo más consagrado, aquellos que conocían, aquellos que seguían estrictamente la ley y los mandatos de la palabra de Dios. Y cuando el Señor le dijo eso, ellos se quedaron sorprendidos. Entonces, ¿quién podrá entrar si vuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos? Pero el Señor se refería acerca de que la justicia de ellos, la santidad de ellos era algo exterior, era algo ficticio, era algo que se basaba en lo que ellos trataban de demostrar a los demás, algo que ellos no eran. Pero el Señor Jesucristo demuestra que la ley es más allá de lo que la gente demuestra. Es más allá de lo que son incluso las acciones del individuo, sino que les habla acerca de que si tú odias a alguien, la ley te dice no matarás, entonces tú eres culpable de muerte. Que si tú miras a alguien, algo que no te pertenece y lo quieres para ti, tú estás codiciando, tú estás faltando a lo que es la intención de Dios en su ley. Y eso era algo que los escribas y los fariseos tenían en su corazón, pero aparentaban algo distinto a eso. Vemos el versículo 24 al 25. Porque como escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hubo en una ocasión que el profeta Natán va a donde David y le presenta un problema al rey David. Y le presenta el problema de que hay dos hombres. Hay un hombre rico que tiene muchas pertenencias, tiene mucho ganado. Y hay un hombre pobre que lo único que tiene es una corderita. Y esta corderita que este hombre tiene es como si fuera parte de su familia.
Dice el profeta Natán al rey David que en una ocasión vino un visitante a visitar al hombre rico, y él, hospedando a este visitante, tomó la única pertenencia que tenía el hombre pobre, la corderita, la mató, la preparó para atender al hombre que vino a visitar al hombre rico. Y vemos cómo se incendió David ante esto. Vemos en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Nosotros vemos lo feo que se ve el pecado de uno cuando otro lo hace. Y eso es lo que está sucediendo con David. Es el pecado de David. David dice que ese hombre es digno de muerte. Pero qué rápido cambia la opinión cuando se pronuncia que es nuestro pecado. Pedimos gracia, pedimos misericordia. Pero vemos qué sucedió con este pecado de David. 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero vemos cuando nosotros profesamos que somos una cosa, que le servimos a Dios y obramos de una manera distinta a lo que es el comportamiento que Dios exige de nosotros, hacemos blasfemar al mundo, aquel que odia a Dios, en contra de Dios. Y eso es lo que Pablo le dice en el versículo 24. Le dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. A estos judíos que él se dirige, le está diciendo: cuando ustedes dicen que son de la circuncisión, que son hijos de Abraham, y ustedes se comportan de esa manera, hace que los gentiles blasfemen en contra de Dios. ¿Qué pasa? Que las ordenanzas de Dios para los judíos, y en particular la circuncisión, tenía un concepto, un aspecto espiritual, que no significaba solamente un aspecto físico de lo que era la circuncisión, sino que tenía un aspecto espiritual de cortar la carne, de andar en el espíritu como el Señor espera que nosotros vivamos. Tenía un simbolismo espiritual en la circuncisión. Pero el pueblo que se circuncidaba y el pueblo que, aunque eran circuncidados, no caminaban con Dios, la circuncisión le era como si fuera incircuncisión. No le valía absolutamente de nada, porque caminaban en contra de lo que Dios quería que ellos hicieran y de la manera que Dios quería que ellos caminaran. O sea que los reglamentos, cuando hay un corazón y un caminar equivocado, no tienen ningún valor. Y así sucede también con nosotros, con los cristianos. Nosotros sabemos que el bautismo es algo que el Señor ordena. Es algo que todo creyente, es un paso que todo creyente debe dar, así como el Señor lo dijo, que debemos ser bautizados. Y vemos en la historia del Nuevo Testamento que la persona da profesión de fe y lo próximo que hacen es que inmediatamente lo sumergen en las aguas. Pero aquel que se sumerge en las aguas y no hay un cambio en su corazón, no hay un caminar con Dios, vive en desobediencia a Dios, el bautismo no le sirve de nada, no le sirve para nada. Igual que el judío que era circunciso, pero vivía en desobediencia a la palabra de Dios. Dice el versículo 27 al final: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. No debemos buscar la aprobación de los hombres,
sino debemos buscar nosotros siempre la aprobación de Dios, caminando con Dios en el Espíritu. No se trata de lo que el hombre piensa acerca de nosotros, se trata acerca de lo que Dios sabe, de lo que está en nuestro corazón. Estos capítulos, ahí se termina este capítulo, el segundo capítulo de la epístola de los Romanos. Y estos capítulos en particular nos han declarado a todos los seres humanos culpables. No es un momento agradable donde termina este capítulo 2, porque nos declara a todos los seres humanos culpables en contra de Dios. El mundo gentil, en su estado de degradación, no conoce a Dios, porque hacen cosas inmorales, sino que también se complacen con aquellos que hacen las cosas que están en contra de Dios. Pero también el mundo religioso, también el mundo judío dice que es culpable de las cosas que hacen en contra de Dios. También habla de aquel que no ha escuchado de la palabra de Dios, que el mensaje no le ha llegado, pero habla acerca de que la naturaleza le da testimonio acerca de que existe un creador. O sea que Pablo termina diciendo que el mundo entero es culpable. Es la imagen que él nos está presentando a nosotros de la culpabilidad del ser humano, de que el ser humano es culpable delante de Dios. Pero en los próximos capítulos nosotros entonces encontraremos cuál es la solución que Dios ha provisto para la humanidad, para nosotros. Veremos la provisión de Dios para el pecador cuando Pablo comienza a explicar entonces acerca de la gracia de Dios revelada en su Hijo Jesucristo. Pablo primero comienza en estos dos primeros capítulos dándonos a nosotros las malas noticias, diciéndonos que nosotros somos culpables, presentando la imagen de que no teníamos esperanza, que estábamos perdidos sin esperanza, para entonces él poder resaltar lo grandioso de este mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios ante la humanidad. Es como si Pablo fuera un pintor. Y Pablo, siendo un pintor, él tiene un cuadro en blanco. Y antes de él poder comenzar a pintar lo que él quiere pintar en el cuadro, él pone en la parte posterior del cuadro y comienza y pone la tinta negra en el pincel y comienza y marca el cuadro completamente, la parte posterior del cuadro completamente en negro. Y eso es lo que Pablo nos ha dejado después del capítulo 2. Es un cuadro completamente negro, diciendo que todos somos culpables ante Dios. Pero ahora de aquí en adelante, cuando Pablo entonces presente lo que es la gracia de Dios, él va a comenzar y va a tomar su pincel y va a hacer una obra maestra en la cual él va a mostrar la belleza de la gracia de Dios, la grandeza de la gracia de Dios, y nos va a mostrar a nosotros lo que Dios ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo, que la ira de Dios que nos tocaba a nosotros la puso sobre su Hijo Jesucristo, que él tomó sobre él el pecado de todos nosotros, que en el día de hoy él nos ofrece salvación mediante este mensaje glorioso del Evangelio a todo aquel que cree, y que todo aquel que lo rechaza, este mismo mensaje en aquel día lo condenará. Y esa es la imagen que Pablo nos está pintando, y esperamos nosotros en los próximos capítulos entonces poder mostrar este mensaje que Pablo le presenta a las iglesias de Roma, presentarle la gracia de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros, y lo invitamos a que sigan compartiendo con nosotros. Vamos, con la ayuda de Dios, a seguir con el próximo capítulo, el capítulo 3 del libro de Romanos. Le pedimos que lo lean anticipadamente, sé que será de bendición. Dios le bendiga.